venir. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada, una nueva semana de Así Somos. Hoy día regresa Juan Andrés. Muchas gracias. Gracias por venir, Juan. Sí, me correspondía venir hoy día, sí. Perfecto. Hoy día está Salfate, Monti se tomó un día, mañana va a estar ya con nosotros. Y tú en las redes sociales puedes comentar desde ya con AS Actualidad, porque estamos en los lunes de actualidad. Para eso, por supuesto, que nos acompaña la magistral. Y desde hoy día le robó el término a una seguidora de Twitter, Atómica, Yasna Levin. Ah, Atómica. Espero no ser radioactiva. Sí, es que bueno, no sé si es tan bueno. ¿Eh? Podría ser bueno en ciertas ocasiones, de cierta forma, por lo menos sus declaraciones. Claro, lanza isótopos para todos lados. Oye, y también estamos con el tremendo, el hombre que denuncia todo, César Leiva. ¿Cómo estás, César? Bien, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá, chiquillos. Vamos a hablar, Juan Andrés Salfati, vamos a partir por lo que fue la noticia este día domingo, justamente porque en un punto de prensa ahí en el Palacio de la Moneda, el ministro del Interior anunció que el presidente Sebastián Piñera había aceptado justamente la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, después de una semana que fue bastante polémica, donde se le acusó de abandono de deberes. ¿Qué es lo que sucedió? Todo eso lo vamos a analizar, pero antes revisemos lo que dijo el ex ministro. Hace unos días anticipé oportunamente que en el periodo de mi feriado legal, en el marco de la coordinación habitual de las autoridades de gobierno, viajaría a España, país sede de la organización que debo encabezar próximamente, con el objeto de sostener una serie de reuniones preparatorias para el ejercicio del cargo que, insisto, debería asumir próximamente, las que habían sido preparadas con mucha anticipación. En mi reemplazo y de conformidad con la normativa legal, se designó como subrogante al subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez, y puedo señalar que durante toda la semana pasada mantuve permanente contacto con las autoridades del Ministerio en estas materias, una de cuyas gestiones más significativas fue precisamente el importante encuentro que hubo el día viernes pasado entre autoridades del gobierno chileno y boliviano. Sin embargo, hay que admitir, y esto lo hemos venido conversando tanto con el presidente de la República como con el señor ministro del Interior, que la situación que acabo de explicar ha originado una serie de críticas que afectan al gobierno de que formo parte y de paso pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no solo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político en circunstancias que la serenidad del mismo es lo que más favorece el mejor traspaso del poder entre el actual gobierno y el gobierno electo. Atendido lo anterior, y después de haberlo estado conversando durante la semana pasada, he presentado mi renuncia al cargo de canciller a su excelencia el presidente de la República, la que, como ha señalado el señor ministro del Interior, ha sido aceptada. Pareciera que en la explicación que él da se encuentra la verdadera razón o motivación de por qué sucede todo esto. Hace unos días esto. Anticipé oportunamente. Lo primero, entender de que pareciera que él tuviera un comportamiento como alguien que es echado de la pega. Es distinto cuando yo me voy a cambiar y hago mi pega bien hasta el final, a cuando generalmente a alguien lo despiden y ya no quiere seguir yendo y ya está pensando en lo que viene o está pensando en otro plan. Él habla de que esto le afecta al gobierno, pero no cabe la menor duda que también le afecta en su currículo, ¿no? Con respecto a las nuevas funciones que él va a adoptar. Este movimiento frente a la crisis migratoria que hay en el norte y que él se haya ausentado, por mucho que digo que esté conectado por teléfono y todo lo demás, finalmente lo que deja ver es cuál es su grado de compromiso y cuál es, digamos, la verdadera posición que él toma frente a las tremendas responsabilidades que sus cargos ameritan. ¿Le va a afectar esto? O sea, tanto que él anunció junto con su salida el retiro de la política. Claro. Y es una figura que ha sido muy relevante en la política nacional, particularmente en la transición, durante el periodo de transición. Entonces, claro, lo afecta personalmente y esa decisión además le da mayor dramatismo. Él probablemente sin querer, al hacer ese anuncio simultáneo al de la decisión de presentar la renuncia, le da más dramatismo. Ahora, él dice, se pretende desacreditar el trabajo de la Cancillería como causa, como crítica, que lo lleva a verse forzado a cometer esta renuncia.
Yo creo que aquí, lejos de... O sea, el trabajo de la Cancillería se desacredita por sí solo. Las personas se tienen que ir de vacaciones, eso no está en cuestión. Las personas tienen derecho a planificar su futuro profesional. Pero en casos de emergencia uno suspende sus vacaciones. Exacto, cuando tú estás en una situación de crisis, que además es en buena medida por causa de negligencia o al menos ineficiencia de la propia Cancillería en la articulación de una respuesta regional a la crisis migratoria, lo menos que se espera es que suspendas tus actividades, que además no tienen, ni siquiera estás descansando, porque claro, uno dice una autoridad que está descansando, está cargando pilas para volver a hacerlo mejor. Él no estaba haciendo eso, él estaba preparando el inicio de sus nuevas funciones, que todavía no asume. Entonces, primero es imprudente, segundo lo hace ver su responsabilidad o su falta de compromiso con la política exterior en un momento de crisis. Y segundo o tercero, toma unas decisiones que son personales en materia de su inserción en la política. A propósito de esto, es lo que personaliza además este conflicto. Antonio Rejola, la futura ministra justamente de Relaciones Exteriores, también se pronunció sobre todo esto y dijo a través de las redes sociales: trabajaremos por una Cancillería presente de cara a problemas de la ciudadanía. Defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo, cuando ella asuma justamente esta cartera. César, muchos hablaba porque cuando sale el gobierno, un poco sobre todo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a defender un poco la semana pasada la imagen del exministro Alamán, dice, a ver, él está haciendo uso de su feriado legal, ¿cierto? De sus días de vacaciones. Él tenía estipulado regresar a trabajar el 14 de febrero, perdón, y también decía mucho de que acá había un equipo completo trabajando. Cuando uno ve que hay una persona que tiene, de alguna forma hay que decirlo, la embarrada en el norte, donde no se presentó en ningún momento a revisar la situación de manera presencial. El ministro Alamán nunca viajó a conocer la relación, lo que estaba pasando, a vivir todo esto de manera in situ, pero uno sí lo ve a través de las redes sociales en esta reunión de su próximo trabajo. ¿Ese es el timing equivocado probablemente para la ciudadanía? El hecho de sentir que se está agarrando del futuro trabajo y dejando ya, soltando la toalla en su actual... Solo colocando una colita, es parecido un poco, ¿no? Que cuando son las primeras revueltas sociales y el presidente va a comer pizza con no sé quién. Con los nietos. Con los nietos. Es como eso, ¿no? Es como lo que la mayoría de nosotros suspendería alguna celebración o algo que nos corresponde cuando hay una crisis importante y decido que las cosas sigan corriendo, digamos, como dice el Excel, donde de alguna manera doy cuenta, digamos, cuánto me importa o cuánto no me importa en realidad. Sí. Ahora, para darle un punto, el control fronterizo efectivamente no depende de la Cancillería. Lo que sí depende de Cancillería es la calidad de los acuerdos con que pueda llegar, por ejemplo, con Bolivia o Perú, o en el caso de la frontera con Argentina, por temas de migración. Y de hecho, es lo que se está trabajando. El canciller subrogante fue quien dio a conocer ese acuerdo con Bolivia, quien debió haberlo dado a conocer, probablemente debe haber sido Alamán, en vez de haber dado a conocer que estaba ahora presidiendo esta institución, digamos, que tampoco tiene fines públicos en sentido estricto, o sea, no una institución así como, digamos, la ONU. De hecho, si no me recuerdo, Chalper dijo que era el chileno que presidía la institución más importante en la actualidad, y eso no es cierto. O sea, estamos hablando de un organismo que no tiene el prestigio, por ejemplo, que tiene la OEA, que tuvimos un presidente que fue chileno, o pero independiente del prestigio, no tendría que, la lógica no sería desde el momento en que me anuncian un nuevo cargo para que mi cabeza esté limpia, porque probablemente uno podría, a ver, yo no me puedo meter en la cabeza de Andrés Alamán, pero frente a los hechos yo sí puedo decir que él abandonó su cargo. Frente a los hechos. Claro, yo como ciudadano a pie, desde noviembre que él tenía el cargo de titular de la Secretaría General Iberoamericana, lo lógico no habría sido, que ayer se lo preguntaron de hecho en el punto de prensa, ¿no habría sido que desde noviembre él entregara su cargo justamente? Sí, o sea, sería lógico. Si lo que está haciendo ahora es dejar el cargo, es porque él está atendiendo a digamos, a este llamado de atención que según indican fue del presidente de la República, en condiciones en que efectivamente, como dice Yasna acá, él está privilegiando el interés particular por el bien superior, digamos. Y este principio de probidad, digamos, que rige a todos los funcionarios públicos, las personas que trabajan para el Estado, se deja de lado, porque finalmente él prioriza el interés particular, en este caso, quedar en un cargo, digamos, de
multilateralismo, perdón, por sobre ejercer su rol de canciller. Ahora, es importante también saber que aquí, por ejemplo, se habla mucho de que se le va a pedir un informe a la Contraloría, que se le podría hacer una acusación constitucional. Yo creo que él se anticipa, él dice me retiro de la política, porque ¿qué te puede llevar a una acusación constitucional? A un retiro de funciones públicas por 5 años, que es la destitución. Y se puede hacer hasta 6 meses después de abandonado el cargo. O sea, digamos desde el 11 de marzo hasta 6 meses. O sea, la acusación constitucional se puede hacer sí o sí. Pero él ya anticipa y dice, yo me voy a retirar de la política. Yo creo que él sabe, en cierto modo, que acá hay muchas cosas que se pueden destapar. Por ejemplo, el aumento del presupuesto que tenía la institución, que en este caso es CEGIP, que pasó de $123.000 a $251.000 en el periodo en que él es canciller. Es decir, uno pudiese entender acá que hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque aumento el presupuesto a la institución donde yo termino siendo presidente. Tiene que tener razones objetivas y razones de peso para que eso sea así. Y esperemos que también se aclare. Me imagino que en toda la investigación que llevará a cabo Contraloría también estarán esos antecedentes. Si pidió el permiso después de que se destapó la olla o lo pidió antes. Si el viático o el viaje fue con recursos públicos, porque puede haber sido. O sea, se lo preguntaron ayer, le preguntaron justamente por el uso de recursos de la Cancillería, Yasna, para este viaje, y él eso por lo menos lo negó tajantemente. Eso dijo que no. Ahora, me imagino que tendrá que existir una investigación de por medio. Claro, pero cuando las personas tienen cargos públicos, de todas maneras, toda la articulación, por ejemplo, de la agenda, la preparación de los pasajes, ¿quién hizo eso? ¿Él? No ¿Su esposa? No, eso probablemente estuvo a cargo el personal de la Cancillería en tiempos de trabajo, porque lo hizo en su condición de canciller. Ahora, el cargo es un cargo que eligen los otros cancilleres. Yo creo que eso le da una gravedad mayor, ¿no? Que es distinto porque él trata de comparar su situación con la de José Miguel Insulza cuando fue elegido secretario general de la OEA. Efectivamente, poner a un chileno en un cargo internacional de estados es un honor, es un privilegio para un país porque eleva el liderazgo, eleva la imagen país, etcétera. Ahora, hay cargos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Yo creo que estamos más bien en el tercer anillo en este caso. Pero independiente de eso, que no es lo importante, es que él mismo gestiona su campaña. Porque en el caso de Insulza, el llamado Panzer se desempeñaba, esto fue en 2005 durante el gobierno de Lagos, como ministro del Interior. Entonces, claro, estaba como ministro en ejercicio, pero quien llevó la campaña para conseguir los votos de los otros países miembros fue quien era canciller en ese minuto, no él mismo haciéndose campaña para sí mismo. Eso ya es poco prudente, es desprolijo, no tiene poca presentación. Ahora, respecto a los recursos públicos, claro, lo que dice Alamán, porque nosotros publicamos en la red un artículo que da cuenta del aumento de un año para otro de la cuota de membresía a la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, este organismo que organiza y mantiene en vigencia todos los acuerdos de las cumbres iberoamericanas. Pero en realidad lo que ocurrió, y uno lo puede ver en transparencia, es que no se pagó la cuota anterior, entonces se juntaron dos. Hay que investigarlo de todas maneras, pero ese es el reporte de la información, lo que permitiría eso. Ahora, lo que en mi opinión es más grave es que efectivamente la Cancillería arrastra una deuda en materia de política exterior demasiado grande. La primera, la más grave, nos tuvo Alamán como a la cabeza de esta área de gobierno. Pero recordemos que partió rechazando, a pesar de que había sido líder, el Tratado de Marrakech, que es el tratado justamente de concertación de países para enfrentar la migración. Y Chile, a pesar de haber liderado toda la negociación de ese tratado, asume el gobierno Piñera y una de las primeras decisiones es no suscribir ese tratado. Luego, frente a una crisis migratoria que está expresando sus principales secuelas ahora, el último año, pero esto viene desde que está el conflicto en Venezuela, y durante la pandemia se sabía que había muchos inmigrantes que estaban varados en Bolivia, en Ecuador, esperando trasladarse a Chile. O sea, esto era completamente previsible, las mismas autoridades lo habían dicho. Y en ese contexto, tomarse vacaciones también es negligente, por decirlo menos. Ahora, acusación constitucional,
podrían darse las causales. O sea, el notable abandono de deberes no es una causal constitucional para ministros, pero sí lo es la falta de probidad o no cumplir las leyes o poner en riesgo la seguridad nacional, y eso sí podría estar sí se podría presente. Pero es difícil, difícil que un gobierno inicie su mandato, porque esto sería en marzo, sí, a esta altura, con una acusación constitucional contra un exministro. ¿Para qué ensuciar las relaciones políticas, creo yo? Sin embargo, hemos establecido acá que existe una canasta de problemas de imagen, algunos más prácticos frente a Alamán respecto a la decisión y las malas decisiones que tomó. ¿Esto puede empeorar? O sea, puede en esta semana suceder algo que traiga una consecuencia que hoy día no estamos hablando, pero que podría repercutir inmediatamente en este personaje aún ya renunciado. O sea, podría suceder algo que se le podría aludir que el movimiento vacacional profesional que él hizo finalmente podría generar algo peor a lo que ya está presentado. Bueno, hay que esperar lo que dice César. La investigación de la Contraloría, se presentó un oficio solicitando que se investigaran todos los aspectos de estas gestiones, desde la elección, el papel que tuvo, el viaje, el momento en que se toma vacaciones. El viernes hubo 3 subrogancias en la Cancillería, o sea, también aquí estamos hablando de un ministerio, de verdad, al menos una situación de ligero desorden, ¿no? En contexto de vacaciones, de acuerdo, pero también en contexto de crisis, y una crisis que se viene pispando hace harto rato, como para... Y además se va, o sea, él va a asumir en cambio de gobierno también. ¿Por qué no pospone un poquitito? ¿Qué tan necesarias son las vacaciones hoy día? Claro, no. Y él dice, tomé mis vacaciones para realizar gestiones impostergables de mi futuro cargo. ¿Pero qué es eso? O sea, Insulza dice en una declaración anoche, sí, yo renuncié a mi cargo como ministro del Interior el día antes de asumir en la CEGIP. Pero... antes de eso, no hizo gestiones de asumir en la OEA, perdón. Pero antes de eso, que también es imprudente, afortunadamente los estándares se van elevando también. Claro. Pero antes de eso, él, que se sepa, se mantuvo a cargo del Ministerio del Interior y realizó todo el trabajo que debía hacer. O al menos no había una crisis particularmente dura durante ese periodo. Entonces, la comparación no es nada de buena. Porque además no se pueden hacer comparaciones con eventos que pasaron hace 10, 15 años. Probablemente, César, no sé si estoy de acuerdo, hace 10, 15 años aceptábamos cosas que hoy día de verdad nos damos cuenta que no tenemos por qué aceptar, las cosas que nos terminan perjudicando. Entonces, claro, ayer veía declaraciones de Iván Moreira, del senador, que hablaba de que esto es una persecución política, que de nuevo el gobierno se equivocó, que no tendría que haber aceptado esta renuncia, porque como chilenos tendríamos que salir casi a Plaza Dignidad con la bandera chilena a celebrar este cargo de Andrés Alamán. Y uno dice como que estamos sobreactuando un poco en esta impronta del supercargo. Ya un poco Yasna lo decía. ¿Es tan importante para Chile este cargo que asume Andrés Alamán? Yo creo que ponderando el escándalo internacional que atrajo, digamos, todos estos sucesos, creo que raya para la suma. No sé si es tan relevante versus la crisis de migración que tenemos hoy día y el abandono de deberes que podríamos decir que está ejerciendo en este caso Andrés Alamán. Ahora, yo creo que lo relevante acá a destacar, y quizás obviamente Longueira no hace hincapié en eso, es que el contexto hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, era muy distinto. Pensemos que estuvo la Comisión Engel, donde se plantearon reformas, por ejemplo, en temáticas del principio de probidad. Ahora, ¿qué es lo que principalmente se va a investigar en este caso? Me imagino que tiene que ver con qué instrucciones dio el ministro a sus, digamos, subalternos para que gestionaran su presidencia. Y ahí es donde nosotros podríamos ver la gravedad del asunto. Es decir, cuántos viáticos se pagaron, si hubo funcionarios dedicados exclusivamente a, digamos, seguir las instrucciones del ministro para conseguir este cargo. Eso le dotaría de gravedad al asunto, creo yo, más aún aparte de lo simbólico, que es el hecho de que estamos frente a un cambio de gobierno, estamos frente a una crisis migratoria, y además recordemos que no es primera vez que el senador renuncia del Senado, digamos, y va a un ministerio y después renuncia antes de terminar su mandato. Es la segunda vez que él renuncia a su cargo de senador y que renuncia a ser ministro. Entonces también estamos hablando de un tema de responsabilidad más bien ética. Yo diría,
además de la política que puede perseguir en este caso la Cámara de Diputados. Tan necesario que parece ser para este gobierno las vacaciones. Entendemos que todos tienen que descansar, pero estamos ¿a cuánto? A nada de entregar justamente el poder. Tenemos más detalles, claro, más detalles de la renuncia de el ex ministro Andrés Alaman, también de la crisis que está ocurriendo en el norte y esta dotación extra. Oh, muchas gracias. 25 carabineros extra llegaron y el índice de delincuencia bajó, pero de una forma escandalosa. ¿Qué esconden esas cifras? Lo revisamos después de la siguiente pausa. De la pureza. Ya estamos de regreso en Así Somos, ya lo sabes, puedes participar de esta conversación con AS Actualidad a través de las redes sociales. Continuamos comentando un poco todos estos conflictos o desarrollo de conflictos, Juan Andrés, que se pueden suscitar con la salida del ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alaman. Queda una nueva ministra en el cargo, ¿cierto? Pero que en un mes, menos de un mes, es bien poco lo que puede llegar a solucionar. Absolutamente. Ahora, el tema que nos atañe, que tiene que ver con el ex ministro de Relaciones Exteriores, pareciera que una vez más, a menos como Yasna antes decía, que hubiese una investigación de la Contraloría que diera con un escándalo de proporciones monetarias y tremenda. Esto va tan desfasado, lo que es la vida de Alaman, con las cosas que están sucediendo, incluso en el norte actualmente, es que pareciera que nunca lo van a alcanzar. Cualquier cosa que se encuentre, a menos que sea una bomba atómica, pareciera que esto que llegaría hasta acá, ¿no? O sea, no le va a pasar nada más. O sea, está en su peor 5 días de escándalo político, de lo cual ya decide renunciar, y de aquí esto comienza a desinflarse, Chile entra en otro proceso y va a zafar, digamos, ¿no? Depende, pues si la investigación de la Contraloría detecta que él gastó recursos fiscales para sus pasajes, etcétera, que no lo creo. No, o sea, no va a ser tan burdo probablemente. Claro. Y si se genera el clima y el estado anímico para presentar una acusación constitucional, que también puede avanzar. Sobre todo que estamos en las postrimerías del mandato de varios parlamentarios que salen del Congreso el 11 de marzo. Entonces a lo mejor quieren darse ese gusto, pero yo no creo. Efectivamente, yo tengo la impresión de que más allá de que esto se investigue, las responsabilidades son más bien políticas y una acusación constitucional, que es el plano donde opera, es políticamente inconveniente, va a haber otra agenda en ese minuto. Ajá, y las noticias van a apuntar para otro lado y probablemente nosotros estemos ocupados en comentar otras cosas. O sea, de hecho, por primera vez podríamos decir que lo que va a pasar ahora es como otros políticos y otro país. Sí, o sea, yo creo que hay una vuelta de página tremenda. Esperemos. Es que yo creo que esto sirve también como ejemplo para lo que está pasando en el proceso constituyente, para entender que los ministros y ministras no pueden quedar con una situación tan distinta con los funcionarios, digamos, públicos de los ministerios que tienen responsabilidad administrativa. Un ministro no tiene responsabilidad administrativa como lo tiene un funcionario. Por tanto, él renuncia y la responsabilidad que queda es la responsabilidad política, y si es que hay responsabilidad penal, la responsabilidad penal. Pero en los casos de, por ejemplo, como bien decías tú, el ministro Alaman, probablemente no le pase nada. ¿Qué puede pasar en la investigación de Contraloría? Que los funcionarios que trabajaron eventualmente para empujar esta candidatura con recursos públicos digan: esto fue una instrucción del ministro, nosotros tuvimos que acatar, y por tanto todas las culpas vayan hacia el ministro y se determine que efectivamente hubo gasto público con instrucción del ministro. La Contraloría, ¿qué puede hacer? No puede incluir un sumario ahí en retroactivo, porque el ministro ya renunció, no se inició el sumario antes, y tampoco le puede hacer un sumario a un ministro. O sea, por eso yo te digo, son cosas que a lo mejor nos van a servir de enseñanza para el proceso constituyente. Para más adelante. De entender que los ministros hoy día tienen que tener mayor responsabilidad con el cuidado de los recursos públicos. Una especie de Carla Rubilar 2.0. Un compromiso. Tú hablaste, César, del proceso constituyente. Leí mucho, no sé si lo logré chequear, pero por lo menos todos hablaban de que este viaje lo había hecho justamente con Marcela Cubillos. ¿Ahí qué pasa? Porque, perdón, desde la ignorancia yo siento que estamos entrando, y Yasna el lunes pasado, en un capítulo que tú revisaste, imagino, Salfate, nos explicó todas las fechas que vienen, y estamos entrando en unas fechas de la Convención Constitucional súper importante, súper clave. Entonces, no es que yo quiera hacer acá el Grinch de las vacaciones, pero nos podríamos esperar un poquito más, ¿o no? ¿Ahí también hay algún tipo de investigación aparte, o es parte de la norma y te tomas vacaciones cuando quieres, más allá de los procesos que se están viviendo? Comisión de Ética, yo creo que va a pasar lo que pasó un poco con el ex subsecretario, en este caso que se le cursa una multa
porque obviamente está incumpliendo parte de lo que es el reglamento propio de la Convención Constitucional. Ahora, ella ¿tiene causales para salir? Eventualmente sí, podría decir, es para profundizar el conocimiento del proceso constituyente que vivió España en su momento, o para juntarse como lo hicieron en algún momento con Vox, constituyentes del sector más duro de la derecha. Pero para eso se tendría que entregar como la idea de viaje previamente, ¿no? Claro, ahora si por voy eso, a viajar con estos fines. Claro, ahora por eso creo yo que es parte de una investigación que podría llevar a cabo la Comisión de Ética de la Convención, y si es que encuentra algún tipo de agravante, lo máximo que puede pasar es una multa. Y eso lo estipulan ellos en su propio reglamento, al igual que la Cámara de Diputados. O sea, no es algo que vaya, por ejemplo, a llegar a la Contraloría o que va a llegar a otra institución. Es un tema de autodeterminación de la Convención. Ok, ahora, por ejemplo, algo que en este gobierno me salía, digamos, y que al parecer el señor Alamán siente que le permite un pasadizo de escape, digamos, para hacer un poco lo que quiera, su conveniencia personal. Se habla de que el gobierno, digamos, probablemente uno de los peores evaluados, va a quedar con una leve sonrisa al final por el asunto de las campañas de vacuna, colocando a Chile en el primer lugar dentro de los sistemas de salud pública. Y de ahí Alamán agarra algo. O sea, que queda como parte de, o por lo menos El ministro del Interior lo dijo, que era su máximo legado, de hecho. Claro, entonces, bueno, yo no sé con qué cara lo habrá visto, digamos, Piñera, que yo creo que él está esperando que le hagan una estatua, así como con una vacuna, así con una jeringa en la mano, pero de alguna manera le tiraron un salvavidas a Alamán. ¿Es realmente el legado de él esta propensión a la vacuna que hoy en día, opinión personal, me parece que ya entró casi en un fanatismo, porque hasta la OMS le dice así como, oye, están súper bien, pero ya una cuarta dosis, digamos, no sabemos si es tan bueno. ¿Le cae algo de esa gracia a la mano? Lo de la cuarta dosis también se ha decidido en Israel, que va un paso más adelante, claro, que nosotros. Y hicieron hartos estudios científicos y efectivamente ayudaba a la prevención, si finalmente eso es lo que importa, sobre todo en este momento de contagio tan expansivo. Ahora, volviendo a lo del legado, o sea, yo creo que desde todo punto de vista hay que felicitar el trabajo que hizo el gobierno en materia de gestión para importar vacunas, sin dejar de decir que aquí en la Cancillería el mérito es del subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales, que realmente viene haciendo una gestión desde el inicio de su trabajo como subsecretario muy importante. Entonces, ¿él hizo el puente con la Universidad Católica, por ejemplo, y los laboratorios de Sinovac? Es que ese es el segundo punto. La Universidad Católica también es lo que permitió hacer uso de estas redes, porque la Universidad Católica venía haciendo investigación con Sinovac desde mucho tiempo antes, de la misma manera que el subsecretario venía haciendo relaciones comerciales o económicas con China, también desde mucho tiempo. Pero una vez más, Alamán me suena su nombre como un eco al fondo de la pieza, no es tan como metido en primera línea ahí. Sí, podría decirse. También podría sonar mezquino, no darle el punto mal que mal él estuvo a la cabeza, que juzgue la audiencia, porque efectivamente aquí hay un pilar de sostén del proceso de vacunación que pasa por la Universidad Católica, pasa por las redes científicas de la comunidad científica, que es el tercer sector, con la comunidad científica china, y pasa por un sistema de salud público que en Chile es muy potente, si las vacunas se ponen en la salud primaria. Claro. A mí lo que me pasa con estos discursos es que siento que este gobierno se va y le falta un tema de comunicación, pero tremendo. Acá los discursos son cuando nos conviene, porque efectivamente criticaban César Yasna que Andrés Alamán no estaba presente. Entonces sale el ministro del Interior a decir, ya, pero a ver, él no es el único que trabaja, acá hay todo un grupo de trabajo, la relación con Bolivia ha sido difícil con él a la cabeza o sin él a la cabeza, entonces acá hay un grupo que está trabajando. Ahí le damos el mérito al grupo. Pero después, cuando hay que dejarle un legado, nos olvidamos de todo el grupo, nos olvidamos de todo el mundo, y sale el ministro del Interior a decir, el gran legado de Andrés Alamán es básicamente la adquisición de las vacunas. O sea, nuevamente tenemos discursos que nos convienen de un día a otro, o sea, ni siquiera cambiando de un mes a otro. Estamos hablando, un día a otro importa solamente la persona, después importa el grupo. Y todo esto, César, que a nosotros nos preocupa profundamente, porque ya lo conversamos. Un montón de actores que tienen que ver con eso. Sin lugar a dudas, pero en el fondo te das cuenta que los discursos son tan improvisados que es como, quiero salvar a mi amigo. Es como cuando en el colegio pillaban a tu amigo copiando y tenías que salvarlo de alguna forma. Sí, tal cual, porque es una tontera comunicacional. Apenas empezó a salir esto por redes sociales, el mismo día aparece un comunicado de la Cancillería dando cuenta de todo lo que ha hecho para aportar al proceso, a la crisis migratoria con otros países, y de lo que va a hacer, y aparece de pronto una reunión, una mesa de trabajo con Bolivia,
de la cual no se había hablado nada antes. Claro. O sea, de pronto la Cancillería está súper activa, justo cuando empiezan las críticas. Hablemos de eso, hablemos justamente porque el lunes pasado nosotros tocábamos todo esto de la crisis migratoria. Bueno, existieron cambios, novedades durante esta semana polémica para el exministro, porque justamente el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la zona, algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo y estamos viendo algunas imágenes de manifestaciones. Viajó a Iquique en un intento de apaciguar, ¿cierto?, toda esta crisis y la falta de seguridad que reclaman los chilenos y la gran medida que tomaron de alguna forma que para algunos es para la risa, para otros es bueno, es un ejemplo, una forma de empezar a sumar algo, es ampliar la dotación de carabineros. Ampliaron a 25 carabineros. 25 carabineros que llegaron justamente a la zona a resguardar algo que yo me imagino ¿Y marcó la diferencia? que las personas lo agradecen de alguna forma. Sí, no es suficiente, a mi juicio tenían ¿cuánto? 100 custodiando la piedra de Plaza Dignidad, como 100 y más, y acá llevan solamente 25 a Iquique. Bueno, marcó la diferencia según algunas notas, de hecho la tercera.com lo trae en su cuerpo de noticias. Quiero que pasemos a revisar la siguiente noticia para ver qué tanta credibilidad le podemos dar. Dice lo siguiente: Carabineros afirma que delitos en Iquique han caído un 30% tras aumento de dotación policial. Ahí lo estamos viendo. O sea, si pone 100 policías, llega a cero, ¿no? Porque parece que es un punto porcentual por policía instalado, digamos. Espera, a mí esto me parece maravilloso, que en cuántos días se baje 30%. Yo creo que todos queremos que baje la delincuencia en nuestro país, absolutamente todos. ¿Es tan real así? ¿Se puede creer fidedignamente en esta cifra, César? Eso era todo. Porque 25 carabineros para mí es bien poquito, po. Sí, ahora hay que entender también que creo yo que cuando plantean esta cifra lo hacen de una manera más bien de apaciguar los ánimos comunicacionales, porque claramente... ¿De mentir? Pero es que el cotejo de cifra... Claro. O sea, pero no, yendo al punto, una autoridad sí puede mentir. No existe una responsabilidad que diga la autoridad tiene, tiene responsabilidad por haber mentido. Cuando dice una cifra incorrecta al presidente de la República o un ministro, los políticos no mienten, César, se y equivocan. existe ahí un proceso que obviamente es comunicacional. No existe una figura en que tú le puedas obviamente sancionar a ese ministro o ministra. Ahora, ¿cómo se miden las cifras de delito? En este caso, el Ministerio del Interior tiene, a través de la Subsecretaría del Interior, un sistema donde efectivamente van recibiendo las denuncias. Y otra forma de medir el índice, digamos, de victimización, que es cómo perciben las personas, la ciudadanía, digamos, la violencia o la delincuencia, digamos, personalmente. Ahora, lo que ellos plantean es imposible de medir. Si lo medimos en esa figura. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vayas ingresando, existe un desfase de partida entre el ingreso de las denuncias. Claro. Si tú vayas al sitio, hay un desfase entre las denuncias que se ingresan de delitos de distintas connotaciones y, digamos, y la actualidad. Entonces, en que hayan ido los carabineros y haya habido una disminución, además se alegaba que esa nota estaba hecha, que se había publicado antes que llegaran los carabineros, y de hecho mostraron un pantallazo. Entonces, tú dices... es extraño, porque finalmente no tenemos cifras claras muchas veces de aumento o disminución de delincuencia, por ejemplo, en la región metropolitana. Y ahí la sacaste entre y la sacaron así muy rápido. Ahora, es bueno que las personas sepan que esa información es pública, que se puede meter al sitio de la Subsecretaría del Interior, y las cifras de delincuencia que mide la Subsecretaría son públicas, pero están aparejadas a las denuncias que realiza la ciudadanía. Por eso es tan importante también denunciar cuando hay un robo, inclusive, por ejemplo, un robo de un celular en una micro. Es bueno que denuncie, por más de que no vayan a recuperar el teléfono, porque eso nos permite tener una medición de cómo aumenta... O sea, si es que esa cifra no se puede falsear porque es pública, déjenme ser mal pensado, es posible que ellos tengan una nota hecha de antes y en el momento que vean que esa cifra baja, ¡pum!, ahí la tiran. Entonces dicen, esto generó una baja en la delincuencia, por ejemplo. O sea, simplemente están tratando de hacer coincidir una nota hecha y guardada a cuando las condiciones parecen demostrar este informe. Es que no se me ocurre otra cosa, porque... Es que también tampoco las cifras son tan duras. Depende cómo lo mida. Acuérdense del debate que hubo entre el gobierno y la Fiscalía sobre los homicidios, en que el fiscal Agos dijo la tasa de homicidios ha aumentado, y entonces el ministro del Interior, para rebatirlo, dijo, no, el número de homicidios ha bajado. Entonces, ¿qué mides tú? ¿Tasa o número? ¿En qué periodo? Es muy fácil utilizar las estadísticas en función de un objetivo político. Pasó en la Araucanía.
en el Gualmapu. Sucede que desde que empezó el estado de excepción constitucional bajó el número de hechos violentos en un 40%. ¿Qué son los hechos violentos? ¿No? ¿Cuándo empieza a ser un hecho violento? ¿Por qué empezó a bajar en este momento del estado de excepción y no durante el año y tanto de pandemia en que también hubo estado de excepción? O sea, las cifras sirven para todo. Oye, según... Abre cualquier conversación. Se entregó más información también, de hecho la voy a leer porque no quiero equivocarme, que se habla de los operativos que están comenzando, que iban a comenzar justamente con esta dotación de 25 carabineros extra, una cosa impresionante. Justamente se hablaba de que la noche de este martes el plan será implementado hasta el 11 de marzo. Eso me llama la atención también, de que tienen plan como con fecha límite, en el sentido en que vamos a hacer una dotación, vamos a hacer mayor vigilancia nocturna de tal fecha a tal fecha. Es como, insisto, comunicacionalmente me parece muy extraño, es como ladrones, cuídense hasta el 11 de marzo, ¿cierto? Después vamos a dar chip libre. Entiendo que hay un cambio de mando, pero también entiendo que las políticas tendrían que ser traspasables al siguiente mando, así como el tema de la salud se está pidiendo que efectivamente las políticas que se están implementando de vacunación, por ejemplo, se traspasen al siguiente gobierno. Uno entiende que no es como hasta donde yo trabajo y qué sé yo. Bueno, se copia, pero en este caso... Deberían continuar justamente, ese es parte de los planes, mayor dotación de día y de noche, mayor vigilancia, sobre todo lo que decía César, en las zonas donde hay mayor denuncia, porque se entiende que es donde hay mayor delincuencia. Tú hablabas, Yasna, además de una mesa de diálogo, que era lo que nosotros planteábamos la semana pasada, que esto no se puede solucionar la crisis migratoria solamente mirándonos el ombligo, solamente hablando de Chile. Hay que interactuar, hay que empezar a hablar con nuestros vecinos, y justamente ya se anunció, ya se iniciaron mesas de diálogo principalmente con Bolivia. El viernes se sostuvo una mesa de trabajo por Zoom. Y después de que ocurriera toda esta acusación... ¿Ese es donde el presidente interrumpió sus vacaciones muy gentilmente? Exacto. Oye, sí, eso fue ayer para que renunciara el presidente y hoy día para ponerse la vacuna. Pero además es una mesa de trabajo tan tardía que cuyo logro fue decidir hacer 3 mesas de trabajo o 3 submesas de trabajo para abordar el tráfico, la trata de migrantes y el contrabando. O sea, nada. Y además Bolivia obviamente no tiene ningún interés en asumir cuota de responsabilidad en este problema. Claro. Si los migrantes van a Chile, pasan por Bolivia. Entonces lo que se requiere obviamente es una mesa multilateral donde esté Colombia, donde esté Ecuador, donde esté Perú y donde esté Bolivia. Si el paso es, Chile es el cuarto receptor, no es el primero. La DEA, o sea, digamos, el narcotráfico, digamos, ha tenido mucho que ver con esto también. O sea. Sí, ahora yo incluiría una mesa de diálogo en donde se incluyese a Venezuela. Evidentemente el mayor flujo migrante... A duras penas... Sí, claro, pero el mayor flujo migrante efectivamente es venezolano y en ese sentido el actuar de Sebastián Piñera en Cúcuta demostró que no era una política fructífera el invitar, digamos, a la migración masiva de venezolanos y venezolanas a Chile como una solución. Yo creo que la solución pasa por un diálogo con todos los actores. Han habido intentos en Venezuela por solucionar el tema, por adelantar las elecciones. Existen una serie de factores que permitirían, obviamente, solucionar el problema, pero de raíz. O sea, el problema acá... Estamos hablando de una crisis que parte en Venezuela por una crisis de gobernabilidad y evidentemente ahí en esa mesa de diálogo yo creo que un presidente que quiere tener un liderazgo internacional como quiso tenerlo Sebastián Piñera no tenía ninguna posibilidad de afrontarlo de una manera conflictiva como lo hizo al ir a presentarse en la frontera con Colombia en un acto de desagravio, digamos, a los presidentes de ambas fronteras, bueno, en este caso a Venezuela, invitando además a la migración masiva. Ya, es que hay otro problema, porque el propio ministro Delgado ha dicho que cada vez que se trata de instalar un mecanismo ordenado de migración, pareciera o suena, o ellos no saben hacerlo, comunicacionalmente parece que la derecha siempre tiene este problema comunicacional, es que no suene una invitación. Es como nosotros en Chile nos ordenamos ahora, así que ahora puede venir. Es como una cosa así. Entonces como que hay un problema en donde cualquier paso que den hacia adelante en pos del orden pareciera un sistema de regularización mucho más expedito para el que quiera cruzar la frontera hacia nuestro lado. Entonces, ¿hay algún ejemplo? ¿Hay algo que se puede decir? Hagamos como lo que hizo tal país que tuvo esta problemática y logró solucionarlo, o esto es un problema, digamos, que es un callejón sin salida.
Cuando se produjo la crisis en Siria, por una guerra civil que desató un éxodo muy similar al venezolano, 5 o 6 millones de sirios que se desplazaron hacia Europa, pasaban por Turquía y por Grecia. Y entonces, antes de asumir cuotas de migrantes por país, que fue la política que impulsó Angela Merkel, primer acierto, digamos, porque... Y la criticaron mucho por eso en La Alemania. criticaron mucho porque, claro, ella abrió la frontera para muchos sirios que, por supuesto, si la inmigración no es fácil, sobre todo cuando es masiva, entonces provocó algunos problemas, desde choques culturales hasta incapacidad del Estado para prestar servicio a esa población, que en todo caso llega a trabajar, a pagar impuestos, o sea, a aportar al país. Por supuesto que llegan delincuentes también. Si también andan 3.000 chilenos delinquiendo en Y no Europa. hay un problema de espionaje. No somos los perfectos. No quiero sobrecargar porque el tema lo estaba explicando súper bien, pero deja poner esta pequeña mosca, digamos, en la leche, que es como en el caso de Merkel, que en algún momento también se habló sobre los inmigrantes sirios que metían terroristas entre medio. O en este caso espías, por así decirlo, de Venezuela. ¿Eso es posible o ni siquiera un tema que vale la pena considerarlo? O sea, es posible que siempre hay fenómenos indeseados que parasitan de estas crisis. En el caso del Gualmapu, por supuesto que salen ganando los narcotraficantes y el robo de madera porque hay una situación de conflicto y a río revuelto. Y se mezclan entre los mapuches. Pero eso no significa que la migración sea causa de la delincuencia. De hecho, en la frontera con Bolivia siempre hubo tráfico de contrabando, tráfico de personas, tráfico de drogas. Por supuesto, aumentó en la medida en que la frontera se volvió una situación de crisis. En Europa, además, lo otro que hicieron es que como el paso, el puente entre el Asia y Europa es Turquía. Recordemos que está ahí, justo separa los dos continentes. Entonces, Estambul está en Europa y el resto de Turquía está en el Asia. Entonces, ¿qué se hizo? Como los migrantes pasaban por ahí, toda la corriente migratoria de Siria, se hizo un proceso de cooperación internacional a Turquía para que pudiera manejar reguladamente este punto de tránsito de los migrantes. Claro. Entonces, aquí también se podría instalar en la frontera de Chile con Bolivia, en todas las fronteras que vienen de la ruta del migrante desde Venezuela, se podrían establecer campamentos de refugiados o campamentos que por lo menos le den una atención de dignidad a los migrantes a la espera de regularizar sus situaciones. Si van a llegar igual. Pero si con la pandemia ha habido problemas de trazabilidad con esto que tú dices, que me parece una idea excelente. No ha existido trazabilidad. Por eso, puede ser que solamente quede la idea, pero nunca puedan realmente entender, esta persona entró, ya se regularizó, y esto siguió haciendo, no sé si hay que hacerlo así. Es que claro, si pasan por pasos clandestinos, la mayoría son familias inocentes, con niños, que además sufren las consecuencias del rigor del clima, de las extenuantes caminatas, etcétera. Pero también, por supuesto, la irregularidad aumenta. En cambio, si tú tienes un centro de estadía transitoria, donde le tomas las huellas digitales a los migrantes, porque además muchos no tienen identidad. El gobierno de Venezuela no les está dando sus pasaportes, etcétera. Y otros son delincuentes, por supuesto, que aprovechan esta situación. Pero si tú haces una especie de campamento con infraestructura básica de atención de salud, etcétera, a la espera de regularizar con cuotas por países, es mucho más regular. De hecho, la experiencia muestra que allí donde tú suprimes la inmigración regulada, aumenta la inmigración irregular. Claro. O sea, si Chile no está dando visas para venezolanos, se suprimieron. O sea, la cuota ya está tomada ya. Por un instructivo del canciller alemán a todas las embajadas, cuando empezó la pandemia, se suprimieron las visas. Ahora, hoy día se habla de 160 pasos justamente por los que están entrando aproximadamente. 160 es la cifra que nos entrega ahí nuestra jefecita. Y claro, como dice Yasna, cuando se imposibilita, se coarta la migración regular, entonces llega la irregular. Ahora, también entiendo que la pregunta de Salfati iba en el lado en que si nosotros ponemos esa lógica, todos van a pensar que se pueden venir para acá. Entonces, ¿cómo el país se prepara para recibir justamente esa mayor ola de migrantes? Creo que hay muchos desafíos, sobre todo cuando se mete en privado. Estaba leyendo la noticia que de hecho la traje de este fin de semana, donde el alcalde de Estación Central denunciaba que habían contratos por 8 buses. 8 buses que llevaban justamente migrantes desde Iquique hasta la comuna de Estación Central, que eran buses pagados además por una iglesia mormona.
en la cual lo más grave, más allá de la migración, porque también él decía, bueno, tendremos que buscar refugio, qué sé yo, el tema es que, por ejemplo, en un bus de 60 personas, él denunciaba que 40 no estaban autodenunciados. Y de esos 40, por lo menos, no me acuerdo la cantidad, pero muchas personas además viajaban con droga dentro del bus. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta, yo de partida no entiendo, no sé si ustedes tienen más información de por qué se mete esta iglesia solo en el trayecto, porque no es que se mete en el trayecto y les dice, vengan para acá, nosotros los recibimos en tal lugar. En el fondo es como, muevo este conflicto de Iquique, lo muevo a Santiago, no entiendo con qué lógica, y además que no hay una regulación porque venían con droga dentro del bus. O sea, primero no puedes tener a la gente en Iquique concentrada, hay que redistribuirla porque si no las consecuencias... Pero eso no tendría que ser con un plan ordenado, no desde una iglesia que paga 8 buses y dice, listo, yo los traslado a Santiago. Es que lo que dice la iglesia es que esto fue un convenio con el gobierno, en que la iglesia, esta congregación mormona, es un órgano ejecutor de un programa gubernamental y que la selección de las personas transportadas corría por cuenta del gobierno. Pero por más followers, por más fieles. Pero es que de cierta manera, son lo mismo, pero un seguidor. Claro, pero estamos hablando de una crisis. Finalmente, esto pasa en las crisis. Finalmente tratas de buscar soluciones que no son soluciones definitivas. Pero no podéis poner soluciones parche toda la vida. Claro, pero estamos hablando de que hay un gobierno que se va y las políticas exteriores no le van a competir a este gobierno. O sea, evidentemente acá se ha dejado como una preocupación primaria el tema de la migración. Es evidente que le queda ¿cuánto? ¿Un mes de gobierno? Claro, un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes y un par de días. Entonces, cuando tú estás de salida y ves que el problema le va a caer a otra persona, evidentemente no vas a poner toda tus energías en solucionarlo. ¿A la estación central le quedan cuánto? Un poquito menos de 4 años todavía de... Claro, ahora entendamos que... estaba informado de ese traslado. Sí, los buses llegan al terminal de buses, no es que hayan llegado a estación central azarosamente, es porque generalmente los buses llegan a estación central. Pero está la concentración de migrantes. Sí, pero claro, en lo que alegaba el alcalde... Ahí tenía la Alameda también llena más allá de eso, es que en estación central se concentra mucho migrante y ahí tenemos un tema que tiene que ver con el fenómeno que inclusive Delgado debió haberse hecho cargo, que él incluso se le detectó responsabilidad administrativa por lo que mal llamaban guetos verticales, que son edificios muy grandes y que tienen un precio muy barato de arriendo en comparación a otras comunas. Y que permiten que hayan 40 personas. Y hay subdivisiones, efectivamente, donde los migrantes pueden arrendar una pieza por 100.000 pesos y pueden o pueden dividir el gasto de un arriendo de un departamento porque les sale a cuenta, porque hay muchos departamentos en Estación Central y siguen construyéndose. Claro. Y no solamente el tema de los guetos verticales en Estación Central, es una de las comunas, mi comuna además, con mayor cantidad de CITES. Entonces también es increíble, hay sectores donde el hacinamiento es de verdad alarmante y por eso vemos constantemente en las noticias este tema de incendios en lugares, en una casa donde uno dice cómo vivían 20 personas, bueno, esa situación de la cual nadie se está haciendo cargo. Tenemos mucha más información, comenta con nosotros en AES Actualidad, se viene todo lo nuevo del próximo gobierno a partir del 11 de marzo, porque ya se anunciaron los subsecretarias y subsecretarios, y atención, porque algunos vienen con harta polémica debajo del brazo. Dios mío. Se les investiga los antecedentes, los papeles, antes de anunciar que van a ser parte del próximo gobierno. O los amigos no se investigan. Hay un cuoteo ahí político en estas nominaciones. Todo eso lo conversamos con Yasna Levin y César Leiva. Adivine después de la pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta ya madrugada de martes. Comenta con AS Actualidad. Seguimos con todo ese tema, pero antes, sea donde sea que estés, en cualquier lugar y momento, DAP Mencare está contigo. Porque sabemos que cada día es un nuevo desafío. Preocúpate menos y cuídate más con la protección y el cuidado que DAP Mencare te entrega todos los días. Ya lo sabes, DAP Mencare, que está con nosotros aquí en Así Somos, igual que todos ustedes realizando este capítulo de actualidad. Queremos seguir hablando y vamos a pasar, querido César, justamente al tema de los subsecretarios. Ya se anunciaron las subsecretarías, pero ¿qué significa en competencias técnicas la subsecretaría? Sí, hay que entender que cuando se elige un presidente de la República, en este caso, es quien preside el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, como uno de los poderes del Estado, tiene ciertas facultades y el presidente o presidenta de la República delega responsabilidades en sus carteras ministeriales, que son los ministerios. Claro. En este caso, son 24 ministerios que tienen dentro una o más subsecretarías. Y ahí uno se pregunta, ¿qué hace una subsecretaría? Porque tenemos más o menos claro qué es lo que hace cada ministerio. Las subsecretarías tienen distintos
tipos de funciones dependiendo del tipo de ministerio. Hay algunas que tienen funciones mucho más técnicas o más específicas que están especificadas, digamos, en la creación del ministerio o de la subsecretaría. Te voy a poner un ejemplo. El caso del Ministerio de Salud tiene 3 subsecretarías que tienen que ver con funciones muy específicas, redes asistenciales, salud pública. Entonces, ¿ya están determinados esos puestos de subsecretaría? ¿Tal ministerio tiene? Claro, efectivamente. Y se van ampliando o se van modificando en función a las necesidades del país. Hay otras, por ejemplo, el Ministerio de Energía o el Ministerio de Minería, que tienen una subsecretaría. Claro. Pero en general, las subsecretarías, ¿qué función cumplen? La función administrativa, es decir, ordenar internamente, digamos, el funcionamiento de los ministerios como servicios públicos. Perfecto. De hecho, los subsecretarios son los jefes de servicio. En el caso de los ministros, tienen un rol político y los subsecretarios tienen un rol mucho más administrativo. Tienen la función de ordenar internamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el personal, con los funcionarios, con las contrataciones. Son quienes responden frente a Contraloría en caso de que hayan irregularidades en el ministerio. Y además de eso, son quienes subrogan al ministro cuando no está. Ya, ahí seguimos en la carrerita. Hay que decir que de las 39 subsecretarías, 19 recayeron en manos de mujeres, por lo tanto sigue el tema de la paridad muy presente en este próximo gobierno. De hecho, sumando ministras y subsecretarias, las mujeres tendrán 53% de los 63 principales cargos del próximo gobierno, así es que eso por lo menos es un check para arriba. A nivel político, Yasna, de repente uno, ciudadano a pie, dice... el subsecretario puede el día de mañana políticamente ser el que llegue a reemplazar al ministro en caso de que el ministro tenga que salir, que exista algún problema, que existe en todos los gobiernos. Políticamente es esa la importancia, como que podría ser en algunos casos el que venga a continuación. ¿Como Paula Daza en campaña? En algún momento, ¿por qué no? Claro. Yo creo que mucho se pensó. Bueno, sí, es un cargo de visibilidad. En otros países se llama viceministro. Entonces, claro, es el siguiente en la línea de mando, que como explica César, es además el jefe del servicio, pone la firma en un montón de resoluciones. Es el ministro más político, es conductor político, el subsecretario lleva el servicio, o a veces es un pequeño ministerio del que se hace cargo porque es un área muy relevante. Quiero decir, antes de seguir con mis opiniones, que mi marido fue nombrado subsecretario de Pesca, entonces cuando hablemos de pescado, por favor me inhabilito. ¿Le queda reineta? Me encanta la reineta frita. Yo acotaría que hay el trabajo de ella es impecable, así que sí, qué bueno por la transparencia, querida amiga. Sí, qué bueno que lo diga, pero por lo menos en esta mesa y en este canal, Yasna, nadie va a poner en duda tu profesionalismo al momento de analizar y de conversar de estas materias, porque además tú tienes una carrera que te respalda desde hace años. Para mí... Muchas gracias. Bueno, pero dilo. Se me quedó la minuta a mi marido, porque como él me dicta lo que tengo. Te dieron permiso, no, claro, al revés. Para nosotros, al revés, tu marido, no tú, la señora de él. Claro. El ministro de Pesca, claro, el marido. Así va a ser. No, decirte que a propósito de lo que conversaba recién sobre la importancia política de la subrogancia, Janet Jara y Janet Vega eran subsecretarias en gobiernos anteriores y hoy día son ministros. Te da una visibilidad notoria, sobre todo en las subsecretarías que son de carácter más técnico, que tienen una labor más allá de la labor administrativa. Y ahí tenéis la subsecretaría de redes asistenciales, de salud pública, de educación superior, la subsecretaría de interior. O sea, todos conocemos a Gali, obviamente porque es el subsecretario de Interior y tiene ciertas características que lo hacen muy indispensable en función a otros subsecretarios. Entonces, hay subsecretaría que tienen mayor peso que otra y por tanto mayor visibilidad, pero tampoco quiere decir que si el ministro renuncia, por ejemplo, el subsecretario va a ser el que va a asumir instantáneamente, o sea, perdón, va a asumir perpetuamente, digamos, el cargo de ministro. Es el ministro subrogante mientras el presidente o presidenta nombra a otro ministro. Claro, no se da por hecho. Ok, ahora entendiendo la importancia, como Yasna incluso recalcaba respecto a algunos subsecretarios, que es el que cortipincha. O sea, esto pasa por acá y él dice, esto está bien, así que se hace. Va, corre. O sea, administrativamente, la decisión política es más bien del ministerio. Exacto. Ahora, siendo que tienen un cargo con ese grado de relevancia, la probidad o la impecabilidad, digamos, de asumir en estos roles a que no exista ninguna mancha en su historial,
pareciera ser tremendamente fundamental, más que quizás que en otros puestos donde algunas yayitas del pasado pasan coladas, digamos. Claro. En este caso ha llamado la atención de que algunos de los subsecretarios y subsecretarias parecieran que tienen ciertos conflictos que no son menores. Entonces, antes de irnos a conversar, nosotros nos hacíamos la pregunta: ¿son problemas personales subsanables en los actuales puestos que van a asumir? ¿O derechamente se hace la vista gorda porque se necesita de su capacidad y lo otro, nada, quedó en el olvido y ya está? Bueno, además pienso una cosa, las opiniones de las autoridades una vez que asuman un sector, yo me acuerdo el caso del canciller Ignacio Walker. Claro, como no estaba en redes sociales o todavía los testimonios indelebles en internet no quedaban, costó mucho tiempo hasta que se dio con una declaración, una columna que él había dado en contra de Argentina, en contra del gobierno argentino. Y es una de las contrapartes diplomáticas más relevantes. Yo espero que no solo subsecretarios y ministros, sino que todos los cargos de primeras posiciones de poder tengan un estándar de desempeño en su pasado y de probidad en su presente y su futuro del máximo nivel. Toda la ciudadanía espera eso. Pero ahora es más difícil porque queda mucha huella y es más fácil buscarlo. El caso del por ejemplo, el subsecretario de redes asistenciales, Arauz, claro, él tenía una investigación en Contraloría, no él, su padre, porque se desempeñaba como jefe de una de las áreas del hospital Sotero del Río, ¿era? Sí, Sotero del Río. En 2009 se hizo una investigación de Contraloría y hubo una reserva, un reparo por probidad porque contrató a uno de estos servicios médicos, sociedades familiares médicas, que le prestaban servicios externos al hospital. Y allí estaba él con parte de propiedad y su hijo desempeñándose, y ahora el hijo es entonces el nuevo subsecretario. Claro, y eso lo detectó América Transparente, que es una de las sociedades de periodistas que hace Fast Check. Entonces, claro, es re difícil. El comité político de asesores que está encargado, ahora ya son ministros, pero que está encargado del proceso de instalación, contrató una empresa, Han Halster, para hacer un chequeo de las trayectorias pasadas de cada uno de los subsecretarios. Ahora, perdón, si es fatalista, el que busca encuentra, vale decir, existe alguien pero es que no tenga nada. Ahora, pero según también lo que encuentren, César, porque en el caso, y perdón, claro, hasta el día de hoy no hay ningún pronunciamiento oficial sobre el caso de la futura ministra del Deporte, Venado, donde los que dicen ser víctimas, las víctimas a mi juicio, han dicho que no han sido tomados en cuenta ni por el futuro gobierno y que en su momento ya en Londres 78 también hicieron las denuncias y que tampoco fueron tomadas en cuenta. Entonces ahí también hay un silencio que a mí me parece bastante importante, sobre todo como señal, porque yo creo que los que van a ser gobierno ahora en el futuro, por mucho menos habrían reclamado en muchas ocasiones, y en el caso de las subsecretarías también pasan esas situaciones. Sí, yo creo que uno de los casos más complejos es el caso de Arauz. Como bien decía Yasna, para que se entienda más claro, en los hospitales públicos existe una figura de contratación para suplir, digamos, las listas de espera y poder responder a la demanda de atención a público, de contratar sociedades médicas. Y todos los años se aprueba en el presupuesto, en la ley de presupuesto, un ítem de contratación para sociedades médicas, que son empresas privadas que se constituyen de médicos y ellos prestan servicio a los hospitales. Ahora, esto no es nada nuevo en el sentido de que el mismo Contralor ha dicho, las sociedades médicas tienen que tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque es un nicho de corrupción, en el sentido de que son los mismos médicos que muchas veces trabajan en el mismo hospital, que le prestan servicios privados al hospital y cobran aparte. Claro. Y ocupando muchas veces, que se ha detectado en la Contraloría, hay un montón de informes, ocupando horas de trabajo de servicio público, cobrando como privado. Ahora, el problema de Arauz era que había una sociedad médica privada que fue contratada por el hospital y que la propiedad estaba 100% por la familia Arauz constituida, incluyendo el padre que trabajaba como jefe de área. Y además el hijo, que también obviamente era parte de la sociedad, también era funcionario de la salud pública. Entonces ahí es donde la Contraloría dice, hay un problema de probidad administrativa. Y se instruye un sumario. El resultado del sumario no lo sabemos. Si fue destitución, ya pasó tanto tiempo que efectivamente esto, claro, ya está prescrito. O sea, digamos, no prescrito, sino que la inhabilidad
a propósito de institución son 5 años. O sea, por tanto, él podría ejercer. Pero la crítica ética está. O sea, aquí hay un problema que creo yo que tiene tintes, digamos, complejos. Oye, hay que decir, nos señalan que la futura ministra del Interior, Isquia Siches, ya le llamó la atención justamente a los ministros por estos nombramientos medios polémicos de subsecretaría. Cuando uno dice hay una investigación, ¿cierto? Hay que buscar la máxima probidad, pero también da la sensación, y esto lo decían ya en algunos analistas políticos, que en este nombramiento de subsecretarios se trató como de sanar un poquito la cuota política que había quedado pendiente del nombramiento de los ministros. Ahí hay dos realidades que empiezan a chocar, ¿o no? Tener lo mejor, pero también cumpliendo ciertas cuotas que los partidos, sobre todo de la conglomeración que van a gobernar, decían, oye, en el ministerio nosotros nos dejaste un poquito de lado los ministros, entonces con los subsecretarios hay que saldar esa deuda, ¿no? ¿Pasó eso? Pasó eso, hubo un ajuste de las deudas que quedaron de ministerios, por ejemplo, Revolución Democrática, que es un eje del Frente Amplio, quedó solamente con 2 ministerios, entonces ahí lo compensaron con 8 subsecretarías. El Partido Comunista también se sintió pasado a llevar, entonces con 3 ministros, que también es uno de los ejes de Apruebo Dignidad, entonces lo compensaron con 6 subsecretarios. Y así, los movimientos independientes también, Acción Humanista, por ejemplo, recibió un subsecretario porque no había quedado ningún ministerio. ¿Por qué ocurre esto? Porque primero se requiere gobernabilidad, y esta también pasa por equilibrios políticos, ¿no? Claro. Por comprometer a las fuerzas políticas en la gestión del gobierno, claro, porque además es una manera de obtener luego los votos parlamentarios que están en el Congreso para los proyectos de ley. Si buena parte de la gestión gubernamental pasa por iniciativas legales que se tienen que tramitar en el Congreso, y Apruebo Dignidad es una coalición que no tiene ni siquiera 1/3 del Parlamento, 1/4 del Parlamento. Por eso se amplió a exconcertacionistas de progresistas como el Partido Socialista primero y el PPD luego, Nuevo Trato también, que integran una alianza un poco más grande o 2 coaliciones en un gobierno según el diseño original. Entonces es una manera de comprometer políticamente a los partidos y movimientos con la gestión del gobierno y con los parlamentarios que después votan en el Congreso. Es necesario hacerlo. Recalculó lo Isquia Siches, disculpen, pero yo creo que cuando alguien hace así, ojo, mira quién están poniendo, estamos al tanto, yo creo que de alguna manera, pucha, no quiero ser tan esperanzador, pero se limpia o se establece, digamos, un mejor comportamiento, digamos, de esos cargos, en la medida que es como, ok, ya tú, el ministro lo asignó como subsecretario, pero nosotros estamos al tanto de estas yayitas y por lo tanto, digamos, espero que desde el presente al futuro no nos volvamos a encontrar con nada similar. Entonces yo creo que ese pequeño llamado de atención público le sirve a todos. Digamos. Deja un precedente. Sí, absolutamente. Entonces, digamos que no hay una saca de pillo, no es como quien dice el que avisa no es traidor, sino que realmente lo dice con la molestia y sigan adelante con su proceso, que ustedes consideren que es el más necesario, pero nosotros estamos al tanto y por lo tanto, finalmente esto queda emparejada la cancha. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en tiempo de seguir enviando señales o tenemos que actuar de forma concreta? Hay varias subsecretarías que han llamado la atención, entre ellas justamente el próximo subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, del PC, que hasta ahí uno podría decir, oye, ya es extraño, ya tiene un simbolismo detrás, qué sé yo, pero también salieron múltiples denuncias en contra de él, asegurando que como vicerrector de la Universidad Arcis, solo la llevó a la quiebra por mal manejo económico. Todo eso lo analizamos junto a Yasna, Salfate y César después de la pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada, día martes. A esa actualidad te leemos en pantalla. Ya vamos a continuar con eso, pero antes, sea donde sea que estés, en cualquier lugar y momento, DAP MenCare está contigo. Porque sabemos que cada día es un nuevo desafío. Preocúpate menos y cuídate más, con la protección y el cuidado que DAP MenCare te entrega todos los días. Ya lo sabes, DAP MenCare está aquí en Así Somos todas las noches, igual que tú, comentando de actualidad en esta pasada. César, te queda un pendiente, el próximo subsecretario de redes asistenciales, el señor Arauz. Sí, a mí me llama la atención, en este caso particular, que la ministra Isquia Siches, cuando era, en este caso, representante del CONMEL metropolitano, ella fue muy crítica a las sociedades médicas. De hecho, dijo, al principio este mecanismo no era tan perverso, pero se ha ido jibarizando el sistema y nadie quiere trabajar por menos plata. Entonces ella fue muy crítica.
contra las sociedades médicas, en donde participó, obviamente, en este caso, el subsecretario de redes asistenciales, además en un tema de conflictos de intereses constatado por la Contraloría. A mí me da la impresión de que ella no sabía o cambió de opinión, porque finalmente acá estamos hablando de algo que ella fue muy crítica en su momento y que además no es solo el hecho de que él pertenezca a una sociedad médica, sino que se comprobó que había un conflicto de interés entre un participante de la sociedad médica que era familiar y además directivo de la institución, en este caso el hospital, donde fue contratado. Ya, pero como Gabriel Boric, que fue muy crítico de todo lo que pasó en la Universidad Arcis también, del lucro en la educación, y tenemos un subsecretario de ahí. Absolutamente. Hablemos ahora de Galo Elmstein, una especie de Leonardo da Vinci, lo digo por la cantidad de títulos que tiene tan dispares. Es ingeniero, es psicoanalista, es encargado de defensa del partido del PC, que no sé qué puesto es ese, que es una cosa muy rara. Y hoy día es, va a asumir la subsecretaría de la Fuerza Armada. ¿Dónde cabe esto? O sea, porque ya llama mucho la atención simbólicamente al partido al que pertenece y tomar un cargo que parece ser el enemigo ideológico, digamos, del partido que representa. Entonces, es un simbolismo, porque eso debiera dejar de ser así. No está bien que un partido político esté proscrito de ciertas áreas de la actividad del Estado, máxime si son parte de la coalición de gobierno, y lo han sido varias veces en la historia de Chile. Ahora, claro, el caso de Galo Edelstein, él es ingeniero y tiene un máster en defensa de la Academia de Estudios Estratégicos, que imparte estudios. Los hizo la ministra Bachelet, de hecho, y eso es lo que la capacitó y le dio competencias para trabajar en defensa, sí. Ahora, lo que pasa es que con Bachelet ella era de la familia militar, entonces causaba menos siendo socialista. Claro. Hija de, o sea, ella torturada, su familia torturada, su padre muerto a manos de sus compañeros de armas, pero aquí es un comunista, entonces suena como más violento. Sí, con esta trayectoria en la Universidad Arcis, que dejó a estudiantes desamparados y endeudados, y eso, claro, para un gobierno cuyo origen es el movimiento estudiantil, es muy contradictorio que exista ese tipo de involucramiento. No solamente a estudiantes, hablaba en distintos medios este fin de semana profesora, la ex tesorera del sindicato, que ella lo describe, de hecho, como una persona totalmente déspota, acusa que tenía malos tratos en el trabajo, pero además ella dice, yo tenía un crédito a través de la universidad, a mí el crédito me lo descontaban todos los meses, pero el crédito nunca lo pagaron. Claro. Yo siempre se lo pagué a la universidad, nunca me lo pagaron. Y todos esos movimientos económicos eran autorizados y firmados por Galo. Además que estamos... Eso como un caso como mucho. Entonces lo acusan en el fondo de hecho le preguntan la investigación y dice, al final la investigación nos aburrimos. Pero lo acusan directamente como el culpable de la quiebra de la universidad. Además que estamos hablando de una casa académica que comparten la misma sangre. O sea, pareciera que, digamos, como el mismo paraguas ideológico, digamos, en donde pareciera que... Pero donde el lucro ganó. Lo que yo digo es que en el caso de él, el problema no es ser comunista ni no tener familiaridad con el tema de defensa, sino que lo de Arcis. Ahí está el problema. Igual que el caso del subsecretario Cristian Larraín de Previsión Social, que él participó en la formulación de la política pública del CAE, el crédito con aval del Estado, que también tiene asfixiado a estudiantes universitarios endeudados y a ex estudiantes universitarios. Entonces también, pucha, acuérdense que vienen del movimiento estudiantil. Eso es lo que dice la comunidad de universitaria. César, muchas gracias por estar presente en esta jornada con nosotros. Yasna, magistral, atómica. Muchas gracias también por estar todos los lunes. Quiero transparentar que yo estudié en la universidad, sí. 3 meses. Sí, pues ya que estamos transparentando cosas. Yo 3 meses, 3 años, perdón, 3 meses ya. Oye. Estudié tan poquitito. Ya, Salfate, gracias por venir. No tengo nada más que agregar. Yo voy a hacer mañana. Contigo. Nos vemos mañana, pasada la medianoche. Chao, chao. 3 meses, 3 años.